Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 20, distribuciones de concentración con más de una variable, del libro Fenómeno de Transporte BIRT, segunda edición. Este video es realizado como un proyecto de la materia Fenómenos de Transporte de la Universidad Autónoma del Estado de México, con el doctor Víctor Varela Guerrero. El equipo está integrado por Álvarez Valdenegro Cristian, Banda Díaz Carlos Rodrigo, Becerril Hernández Víctor, González Brian Daniel, Martínez González Luis Daniel, Tapia Leiva Luis Yael y Zarate Méndez Ivana Zoe. Bueno, al inicio de este capítulo, lo que encontramos es una tabla. Esta tabla es referente a las analogías entre formas especiales de ecuaciones de conducción y difusión de calor. Una tabla bastante útil en la cual se nos muestra un tipo de régimen dividido en tres formas: estado no estacionario sin flujo, estado estacionario con flujo y estado estacionario sin flujo. Para esto existen dos tipos de transportes establecidos en la tabla. En la primera imagen encontraremos lo que es la conducción de calor en estado no estacionario sin flujo, en donde usamos la ley de Fourier para la conducción en un régimen transitorio. Se usa cuando nuestra temperatura cambia con respecto del tiempo. Las aplicaciones son para conducción de calor en sólidos. También tenemos el estado estacionario con flujo, en donde aplicamos cuando hay un fluido de flujo de convección y la temperatura no cambia con el tiempo. Esta aplicación es útil para intercambiadores de calor o tuberías. En el supuesto 3, estado estacionario sin flujo, tenemos un caso un poco más sencillo. Esta es aplicable en temperatura constante con el tiempo y sin un movimiento de fluido. Para esta solución es la ecuación de Laplace. En las aplicaciones que podemos ocupar están desde paredes planas con extremos a distintas temperaturas. Por otro lado, están la difusión de masa. En estado, el primer estado es no estacionario y sin un flujo. Es equivalente a la ley de Fick. Esta puede ser también transitoria. También su aplicación es dispensable para la difusión de un gas en un sólido o de un líquido en un tiempo ya establecido. Para nuestro segundo caso, el estado estacionario con flujo, hay un flujo convectivo y concentración constante en el tiempo. Aplica para difusión convectiva en soluciones diluidas. Y nuestro tercer estado, estacionario sin flujo, sirve y es funcional con la ecuación de Laplace para masa. Esta es concentrada y no varía en el tiempo. Por lo mismo, tampoco existe un flujo de fluido. Esta aplicación es más común para sólidos. Para comenzar, hablaremos sobre la difusión dependiente del tiempo. Esta parte estudia los problemas transitorios de difusión, aquellos en los que la concentración varía dependiendo del tiempo y la posición. En el ejemplo 20.1, que habla sobre la evaporación en estado no estacionario de un líquido, será el que analizaremos para trabajar. El problema nos dice que se desea pronosticar la velocidad a la que un líquido volátil A se evapora en B puro en un tubo de longitud infinita. El nivel del líquido se mantiene en Z igual a cero durante todo el tiempo. Se supone que la temperatura y la presión son constantes y que los vapores en A y B forman una mezcla de gas ideal. Por tanto, la densidad molar C es constante en toda la fase gaseosa. Y delta AB puede considerarse constante. Además, se supone que la especie B es insoluble en el líquido A y que la velocidad molar media en la fase gaseosa no depende de la coordenada radial. En pocas palabras, el objetivo de este problema es predecir la velocidad a la que un líquido volátil A se evapora en un tubo lleno con un gas, y se busca cómo varía la concentración de A en el tiempo y a qué velocidad se evapora. Para comenzar este problema utilizaremos lo que es la ecuación de continuidad para la mezcla, en donde se nos dice que la velocidad con respecto al tiempo sobre la posición z es igual a cero. Esto implica que la velocidad molar es constante con respecto a z y no depende de la posición, sino del tiempo. Este,
También debemos encontrar lo que es la expresión para la velocidad molar total, en donde esta se define como la velocidad con respecto al tiempo en la posición Z es igual al flujo, al flujo molar de A más el flujo molar de B sobre la concentración de la densidad molar de la mezcla. Como el flujo molar en B no se transfiere, utilizaremos la ley de Fick para corregirla y así obtendremos la ecuación 20.1-4, que relaciona el flujo neto del componente A con el gradiente de concentración de la interfaz. También utilizaremos la ecuación general de la difusión para A, que esta nos dice que la concentración de A sobre el tiempo es igual al gradiente de concentración por el flujo molar de A, que es igual a 0, y esta se transformaría en lo que es la ecuación 20.1-5. Bueno, y después nosotros vamos a observar las condiciones iniciales y de fronteras. En la condición inicial, cuando t tiende a 0, esto da a entender que no hay vapor en nuestro sistema, la fracción molar de XA sería 0. En la condición de frontera, cuando Z tiende a 0, significa que la superficie del líquido está ahí y hay equilibrio con vapor puro. Entonces la fracción molar de XA conforme al tiempo sería XA0. Y cuando Z tiende a infinito, significa que no ha llegado aún el vapor. Entonces la fracción molar con infinito y con respecto al tiempo de XA sería 0. Esto nos da a entender que aunque se intenta utilizar el método de combinación de variables como se ha hecho en otros problemas de difusión, aquí no se puede aplicar directamente, porque en esta ecuación se da a entender que no es lineal, entonces depende explícitamente de x a 0, lo que complica encontrar una variable adimensional universal. Por esto se menciona que la variable combinada, que es x, dependerá totalmente de x a 0, y esto se debe resolver numéricamente o con soluciones paramétricas. A continuación, seguiremos con el ejemplo 20.1-3, el cual dice, cuando la especie A se difunde en un medio líquido B y reacciona irreversiblemente, con este A más B es igual a AC, según una reacción de pseudo primer orden, entonces el proceso de difusión más la reacción es escrita por la derivada de W sobre T más B por delta WA es igual al diferencial AB por el delta de WA menos K' por WA, lo cual se considera la difusión de una especie A en un medio líquido B con una reacción irreversible de primer orden A más B es igual con C, lo cual WA es la fracción másica de A, B es el vector de velocidad del fluido, el diferencial de AB es el coeficiente de difusión de A en B y K' es la constante de velocidad de la reacción homogénea, lo cual hace que se desglosen las siguientes ecuaciones, las cuales son las condiciones iniciales y de frontera, que son WA por tiempo, que es igual a 0, lo cual esto da WA 0 por XY y Z, y en la superficie límite es WA, que es igual a WM por XY y Z. Ahora, para el objetivo del ejercicio,
se va a demostrar la solución de la ecuación 20.1-40 con las condiciones dadas, la cual es la ecuación en el inciso 20.43, donde G es la solución del caso con reacción K1, que es igual con 0, y condición inicial distinta de 0, y lo cual F es la solución del caso con condiciones iniciales en 0 y una fuente temporal, lo cual hace que el segundo término integra la respuesta al impulso. La ecuación diferencial del 20.1-40 es lineal en WA, por lo que puede aplicarse el principio de superposición y se parte el problema en dos partes auxiliares, las cuales son WA' con condición inicial distinta de 0 y sin fuente, y WA2 con condición inicial 0 y una función fuente, lo cual hace que WA sea igual a WA1 más WA2, y para resolver la ecuación WA1 es la derivada de WA1 sobre el tiempo más B por delta WA1, lo cual esto es igual al diferencial AB por el delta WA menos K1 por WA1, lo cual esto hace que WA1 sea igual a WA0 por X, Y, Z, lo cual el tiempo sería 0, y por lo tanto WA1 es igual a 0 en todas las superficies.
WA de delta sobre WT más B por delta WA igual a delta de los coeficientes AB por el delta de WA menos K2' por WA con respecto que WA es igual a 0 y en T también igual a 0. WA es igual a WAM por Y, X y Z en las superficies. Uso de la transformada de Laplace. Al aplicar Laplace a la ecuación 20.1-48 se obtiene una ecuación diferencial por partes en S, que queda de la siguiente manera. P más K2' por WA menos WA0 es igual a menos B por delta del WA más delta de los coeficientes AB por el delta cuadrado de WA. Se plantea una sustitución que queda como WA es igual a 1 sobre P más K2' por G por X, Y, Z y P más K2', lo que implica al tomar la transformada inversa que WA es igual a G por el exponencial de menos K2' por T. La solución completa se añade a la contribución de la parte WA que involucra la integral temporal de la fuente de la función que ya obtuvimos de la primera función, que quedaría como WA igual a G del exponencial de menos K2' por T más la integral de 0 a 1, de 0 a T por el exponencial de menos K2' por T menos T' por la función de X, Y y Z y T' del diferencial del tiempo. En una interpretación física, el primer término se representa como decae la solución inicial de G debido a la reacción del primer orden. El segundo término representa la respuesta del estímulo externo como si fuera una fuente transitoria. Transporte en estado estacionario en capas límite binarias. En este subsistema se estudia la transferencia de masa en flujo laminar, especialmente en geometrías tipo lámina plana, donde la concentración varía. Ejemplo 20.2-1. Difusión y reacción química en flujo laminar isotérmico a lo largo de una lámina plana soluble. Se estudia una placa que se disuelve mientras un fluido pasa sobre ella. La reacción ocurre en la interfaz y la difusión compite con el flujo convectivo. Ejemplo 20.2-1. Difusión y reacción química en flujo laminar isotérmico a lo largo de una lámina plana soluble. Un análogo apropiado en transferencia de materia del problema que se analizó en el ejemplo 12.4-1 sería el flujo a lo largo de una lámina plana que contiene una especie A, que es ligeramente soluble en el fluido B. La concentración en la superficie de la lámina plana sería C a 0. La solubilidad de A en B y la concentración de A lejos de la lámina serían CA infinita. En este ejemplo se deja que CA infinita sea igual a 0 y se rompe la analogía con el ejemplo 12.4-1 al hacer que A reaccione con B por una reacción homogénea de enésimo orden, de modo que RA es igual a menos K
menos Kn a la m por Ca a la enésima potencia. Se supone que la concentración de la especie A disuelta en pequeña, de modo que las propiedades físicas mu y densidad y DAB son virtualmente constantes en todo el fluido. Se desea analizar el sistema que se bosqueja en la figura 20.2-1 por medio del método de von Karman. Tenemos un flujo laminar paralelo a una lámina plana que contiene una especie química A. La especie A se disuelve en el fluido B, es decir, la lámina es soluble. La concentración superficial es Ca0 y lejos de la lámina es 0, que es igual a Ca infinita igual a 0. Dentro del fluido A reacciona con B homogéneamente según una reacción de orden n. Ra es igual a menos K2'1 Ca a la enésima potencia. El objetivo es analizar cómo se forma la capa límite de concentración y cómo afecta la reacción química. Supuestos y simplificaciones. Para hacer el problema manejable, se introducen perfiles de velocidad y concentración asumidos. Perfil de velocidad lineal hasta phi. Bx entre B infinita es igual a Y entre phi, Y menor o igual a phi x. 1, Y mayor a phi x. Perfil de concentración lineal hasta phi c. Ca entre Ca0 es igual a 1 menos Y sobre phi c, Y menor o igual a phi c x 0, Y mayor o igual a phi c x. Estos perfiles son idealizados, pero permiten aplicar el método integral de von Karman para derivar una ecuación aproximada de la evolución de la concentración. En la primera parte analizamos el problema físico y los perfiles de concentración y velocidad en la capa límite. Ahora, vemos matemáticamente el sistema, incorporando la reacción química entre una especie que es la que se disuelve y una especie B que está en el fluido. Este análisis nos permite predecir cómo varía la concentración y qué tan profunda es la capa límite. Partimos de una ecuación fundamental, que es la ecuación de la conservación de masa con reacción química. En las variables de esta ecuación se tiene la viscosidad, la velocidad del flujo libre fuera de la capa límite, el espesor de la capa límite de velocidad, una función de corriente, las coordenadas adimensionales, y esta ecuación se transforma hasta llegar a una relación entre parámetros adimensionales, que es la ecuación que tenemos en la parte 20.2-13. Ahí tenemos uno entre el número de Smith, que relaciona la difusión de masa con difusión de cantidad de movimiento. Esto es igual a 4/3 de delta cúbica más 4 delta cúbica más 12 por un producto elevado al cuadrado, donde delta es la razón entre el espesor de la capa límite de concentración y la de la velocidad. Tenemos concentración de la A en la superficie de la lámina, X, que es la distancia desde el borde de ataque, V, que es la viscosidad cinemática del fluido, DAB, que es el coeficiente de difusión de A en B, y K'N, que es la constante cinética de reacción de orden N. Tenemos el caso sin reacción. Este nos habla de que si no hay reacción química, el término que contiene K'N desaparece y la ecuación se simplifica a la ecuación 20.2-14, que como aquí podemos ver,
es delta, que es la razón del espesor de la capa límite de concentración, y la de la velocidad elevada al cubo, que es igual a 1 menos el número de Smith entre 3. Como se los mencioné, es la ecuación 20.2-14. Esto significa que el espesor de la capa de concentración depende solo del número de Smith. Después tenemos el caso con reacción lenta. Si la reacción es lenta, es decir, que K'N es pequeño, se usa una solución en serie en potencias de SC, que es el número de Smith, elevado a la 1/3. Esta ecuación la podemos observar en la 20.2-16, que es delta igual a el número de Smith a la 1/3 por A1 más A2 SC a la 1/3 más A3 SC a la menos 2/3 más lo que se necesite de coeficientes, donde los coeficientes son A1, que es igual a menos 1/7, A2, que es igual a 3 entre 539. El signo negativo de A1 implica que la capa límite de concentración se hace más delgada debido a la reacción química. Eh, ¿Podrías pasarla a la siguiente diapositiva, por favor? Luego tenemos el caso de reacción rápida. Si la reacción es muy rápida, la coordenada dimensional es muy elevada, se plantea una solución del tipo delta es igual a constante de por la coordenada dimensional elevada al número que se requiera, y se llega a delta es igual al número de Smith por la coordenada adimensional elevada a la 1/2, que es la ecuación 20.2-19, donde la, es la coordenada dimensional relacionada con la distancia x. Cuando la coordenada dimensional crece, el delta se disminuye. La capa límite de concentración se reduce considerablemente, lo cual intensifica la transferencia de masa hacia la superficie. Como conclusión técnica, tenemos que cuando combinamos las ecuaciones 20.2-12 y 20.2-19, encontramos que a grandes distancias del borde, Smith es igual a delta por el espesor de la capa límite de velocidad. Una vez conocido este dato, se puede calcular la concentración superficial de A y estimar la velocidad de transferencia de masa. Como cierre, tenemos que este análisis muestra cómo integrar el flujo laminar, difusión molecular y reacción química en un solo modelo. Es especialmente útil en diseños de reactores, membranas o procesos donde hay interacción entre sólidos y fluidos reactivos. Un tratamiento más detallado se puede encontrar en estudios sobre transferencia como reacción en estado no estacionario o tridimensional. Y pues esto sería parte del cierre de esta exposición. Solamente pues queda decir que como bibliografía se ocupó el libro de Fenómenos de Transporte de Beard, segunda edición. Y pues aquí les mostramos la bibliografía en formato APA por si se requiere. Y pues esto sería parte final de nuestra exposición. Muchas gracias.